Hola artísticos, espero estén muy bien este fin de semana, esta semana. Yo soy Nico de la Fuente. Yo soy Pedro Jiménez. Espero que estén muy bien, espero que nos estén acompañando con un muy buen café, una muy buena bebida, un muy buen día, una muy buena velada. El día de hoy tenemos una invitada que se llama Shirel Anaya, que simplemente la conozco hace un tiempo y tiene una habilidad increíble para escribir, pero sobre todo es una gran artista. Pero primero que nada, ¿quién eres, Shirel? Bueno, pues yo me considero una persona multidisciplinaria, como habíamos platicado hace rato. Claro. Siento que no me defino como una sola cosa, sino que me gustan muchos ámbitos, principalmente el arte, principalmente las cosas que tienen que ver más con el corazón. O sea, me gusta mucho lo que tiene que ver con los sentimientos, ya sea expresado en papel, en canciones, en pinturas. O sea, siento que soy una persona tal vez un poco emotiva y que tal vez se deja guiar mucho por lo que siente, pero siempre con conciencia, ¿no? Claro. Y con madurez. Es parte vital de lo que habías mencionado, bueno, que estás mencionando, que es el sentimiento, porque justamente el arte se mueve a través de sentimientos, es lógico, ¿no? O sea, como una persona funciona, creo que es vital que una persona sea sensible si es un artista. O sea, yo veo de esa manera, pero... Simplemente el arte no existiría sin los sentimientos. Pero bueno, vamos con la pregunta de cada episodio que me emociona hacer. Por supuesto que sí. ¿Puedo hacerla yo? Claro que sí. Bueno, pues bien lo dices que eres escritora y vaya, como todo escritor y como todo artista, lleva un proceso creativo y quiero que nos cuentes cuál es el tuyo. Pues como les había comentado antes, siento que mi proceso creativo antes era como muy plano, ¿no? O sea, como que todo era muy explosivo, siempre escribía como sin realmente saber el trasfondo de... Siento que ahora no termina mi proceso creativo hasta que yo leo en voz alta lo que he escrito. Y siento que lo transforma demasiado porque el estarlo leyendo pero no decirlo no imite la misma vibra. O sea, me encanta cuando las palabras salen de mi boca porque realmente, como mencionábamos antes, yo sí siento que es como una manera realmente de sacar lo que tal vez tenemos reprimido o lo que no sabemos expresar. Entonces... Sí. Exactamente, o sea, para mí era antes muy difícil como expresar lo que yo sentía, mis emociones. Siempre he sido una persona como que yo me siento de una manera, pero decirlo es como algo muy difícil para mí. Y con la escritura nunca ha sido así. Siempre que he querido como sacar algo o comprender algo, siempre ha sido mediante la escritura. Sí, y bien lo hablamos que el simple hecho de que la escritura pase a otro medio, que es la voz, o ya estás pasando en otro sentido a otra persona, y el hecho de que tú lo puedas transmitir con la voz hace que evolucione a otra forma. Y creo que eso es muy bonito porque creo que la poesía en general cambia mucho de qué manera lo expresas. Es un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo las personas que van en alguna carrera que tenga algo que ver con escritura, leen los poemas como si estuvieran aburridísimos de leerlo, y creo que eso transmite mucho la persona que los escribe o la persona que los lee, cómo va a recibir ese poema. Si yo te leo un poema aburrido, por supuesto no te va a gustar, no tanto por lo que es el poema, sino cómo lo estoy leyendo. Entonces creo que la forma de leer, la forma de expresarlo, es algo que va más allá de eso. Sí, creo que realmente lo que importa cuando vas a leer algo es como que lo hagas con vulnerabilidad. Siento que importa mucho que te expreses realmente cómo te sientes. No es fácil como tocar esa espinita en el alma, ¿sabes? De la otra persona. Hacer que alguien sienta lo mismo que tú sientes cuando estás escribiendo o estás leyendo algo es muy difícil. Es muy difícil. Entonces es importante ser vulnerable. Siento que esa es la principal fortaleza que siento que me ayuda tal vez a que las personas entiendan lo que yo estoy escribiendo. Y siempre que pienso en poesía me imagino a, no sé, pero a señores leyendo de una manera muy monótona o muy, vaya, muy lineal. Y bien lo dices que la forma de la expresión de ella hace que tenga más conexión con los sentimientos al expresarlo. Y justamente, hablando en ese término, la poesía se enseña mal, o sea, creo que en ese sentido, porque la vemos como algo de estructura, de versos, de estrofas, pero nos quitamos un poco de la parte más primitiva y la parte esencial de la poesía, que es comunicar algo, transmitirlo de una manera. Pero que sentimientos, ese es el momento. Si ponemos estructuras, va a quitar un poco lo que estamos sintiendo y quita lo que es el poema como tal, porque ¿qué es un poema? Lo que evoca a los demás. Entonces siento que eso se quita un poco si sigues una estructura. Me parece que la poesía no tiene una estructura. Ahora, yéndonos más a fondo, empezamos con las preguntas. ¿Tienes algunas preparadas? ¿Quieres que tú empezar? ¿Quieres que yo empiece? Tú dime, Pedro. Sí, déjame empezar con una pregunta que, vaya, me intriga mucho. Bien lo dices que escribes del sentimiento. ¿No te
¿no has llegado a sentir un bloqueo creativo? Y si sí, ¿cómo lo combates? Mira, yo creo que principalmente cuando tienes tantas cosas o tantos sentimientos encontrados, o sea, tantas cosas acumuladas, es cuando principalmente no sabes sobre qué escribir. No sabes si quieres escribir sobre amor, sobre odio, si tienes resentimiento o simplemente es tristeza, ¿sabes? Entonces, siento que eso es lo que principalmente me ha causado muchos bloqueos creativos. Pero al fin y al cabo yo creo que ningún escritor es perfecto. Ninguna historia es perfecta y al fin y al cabo todos tenemos nuestro proceso, el cual no es lineal. Siempre va a haber un punto en el que te estanques. De hecho, le contaba a Nico que siento que desde que yo empecé a escribir, o sea, puedo alzar más mi voz en general en el ámbito para participar en clase, para decir mi punto de vista. Ya no me da tanto miedo a pesar de que contradiga el punto de vista de un colectivo, ¿no? Y yo sea la única que piense así. Porque siento que la voz importa, o sea. Entonces, tal vez los procesos creativos y el hecho de que tengamos un bloqueo creativo sí afecta no nada más nuestro ámbito como de escribir, sino que también me ha afectado a mí en mi vida, día a día. Pero al fin y al cabo siento que aprendes de eso y aprendes a seguir adelante a pesar de eso, ¿no? Yo para mi pregunta nos remontamos un poco más en la poesía como tal. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Cómo podrías definirla? O sea, como, no una palabra, pero en general, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo sientes? Yo creo que perfectamente podría decir que la poesía es como, no es lo mismo que decía, por ejemplo, no es lo mismo un abecedario que acomodar las palabras para que toquen el corazón. O sea, siento que no es lo mismo que tú leas un ensayo a que tú acomodes las palabras para que realmente toquen esa espinita en el alma, ¿sabes? De una persona. Entonces, yo creo que la poesía, pues es el don de poder realmente usar el lenguaje de cualquier tipo de idioma para hacer que alguien sienta algo realmente profundo. Claro, algo, yo no diría como explosivo, pero algo fuerte, profundo, que va Claro. más allá de un sentimiento común. Es una manera muy, muy bella de definir lo que es. Mira, a mí me gusta muchísimo utilizar el sarcasmo en mi poesía junto con rimas, porque siento que es cuando realmente haces que la persona comprenda que lo que estás diciendo no es plano. Claro, entiendo. O sea, dices algo que tal vez en comparación, o sea, haces una rima en comparación a otra cosa y realmente haces que la persona comprenda como los dos lados de la moneda, ¿no? Que Claro. realmente empiece a ver tu perspectiva y que no es solamente, por ejemplo, hablar de amor. O sea, el amor implica muchas cosas. Puede ser tristeza, puede ser odio, puede ser resentimiento. Me gusta mucho como meterle, que no sea plano, ¿no? Que tenga como, tú dices, como pequeñas partes explosivas. O sea, sí tiene, claro. Ajá, sí tiene como que no todo es explosivo, no todo no tiene sentido. Hay partes que siento que son como el toque que le da al poema, que es cuando uno dice, wow, no manches, eso tiene mucho sentido. Entiendo, claro. Hablando un poco de lo que mencionaste, que usas rimas en la mayoría de poemas, bueno, eso creo que lo entendí, si no, corrígeme si estoy mal. ¿Tú cómo te gusta leer poemas? ¿Te gusta más como, no estoy seguro de la palabra exacta, pero te gusta más un poema con rimas o un poema de texto libre, que es como acomodado de una manera que es, digamos, es poética, pero no rima como tal? O sea, no tiene una rimación que es, o sea, es algo diferente, a eso me refiero. ¿Cuál dirías que prefieres y cuál es el porqué? Mira, yo siento que, te diría que el de rimas, pero la verdad siento que siempre son muy, no son críticos, siento que siempre se basan en algo y siguen como una línea. Y siento que no tienen tanta profundidad que tal vez un poema de tema libre, ¿no? O sea, claro, que uno lo estructura como quiere y que uno le puede meter el sazón que a uno le gusta, ¿no? Sinceramente yo creo que muchas veces siento que son muy monótonos los poemas que riman, que son cortos y que tienen versos muy chiquitos. Siento que realmente en tan pocas palabras y como queriendo que de a huevo sea rima, no haces que realmente la persona entienda lo que estás diciendo, ¿sabes? Es que es un limitante, o sea, como lo habías mencionado, creo que la estructura que te ponen en la escuela para crear poesía no es la correcta, porque no te puedes expresar como tú quieres expresarte. Y el ahora verlo reflejado en que tienes que hacer que todo lo que quieras decir rime, va a ser algo muy difícil que a final de cuentas crees el resultado que tú quieres. Exacto, porque no son pasos. O sea, no es como que haya una regla para seguir. Regla, por eso siento que ese tipo de poesía es muy lineal. Sí, me parece que sí. Y ahorita aportando a lo que dice Nico, que a veces la escuela te llega a limitar, ¿tú crees que realmente el método académico actual llega a matar la creatividad?
Mira, yo creo Una que pregunta. realmente nos enseñan a, digo, tal vez me esté desviando mucho, pero a ser trabajadores, ¿no? O sea, tener una mentalidad como de, realmente, si tú no te desempeñas bien en una materia como matemáticas, pero sacas 10 en literatura, en vez de meterte un profe de literatura, te meten uno de matemáticas, ¿no? Entonces, siento que, por ejemplo, el estilo de educación Montessori es como que se enfoca más en lo que tú eres bueno, ¿sabes? No en tratar de hacerte bueno en todo, porque realmente eso no se puede. Siento que las personas siempre destacan en una sola cosa muy bien. Siento que no hay por qué querer que todos seamos iguales de buenos en todo, ¿no? Nunca habría alguien diferente, ¿no? O sea, a Nico le puede gustar el arte de una manera diferente a mí. Y eso es especial porque entonces vamos a tener de qué platicar. Siento que el sistema educativo nos quiere hacer a todos como aprender lo mismo de una manera muy plana. O sea, sin siquiera preguntarse el porqué de las cosas, por ejemplo. Entonces, siento que tal vez limita un poco en el aspecto de que nunca nos enseñan realmente, por ejemplo, a expresar lo que sentimos. O sea, es como un ámbito de educación que tal vez sirvió hace 100 años cuando realmente éramos muy ignorantes, pero creo que hoy deberíamos de enfocarnos hoy en día en la conexión entre las personas porque siento que se está perdiendo demasiado. Concuerdo mucho con ese tema. Yo creo, verdaderamente estoy muy a favor de que se haga una reforma, en el sentido que está culero ese sistema educativo. Entonces creo que ese sentido, sí. O sea, moviendo a la siguiente pregunta, no sé si va de la mano con el tema o no, pero creo que le quería preguntar. Hablando de poesía, ¿la poesía se trata de recordar algo o encontrar algo nuevo? Mira, pues yo creo que siempre que leas un poema te va a recordar algo. De hecho, tú puedes leer un poema y acordarte de algo y yo verlo totalmente diferente. Siento que eso es algo bonito de la poesía porque, como dije, tiene perspectivas, es muy subjetivo. O sea, realmente no es como la ciencia, no es como que sea eso y no puedas como debatir al respecto. La poesía es algo subjetivo y por eso tiene como muchas maneras de interpretación. Entonces, pues realmente, ¿cuál era la pregunta? ¿Se trata de recordar algo? ¿Se trata de recordar algo o encontrar algo nuevo en la poesía? Sí, yo siento que se trata de recordar algo, pero siempre encuentras algo nuevo, siempre encuentras un sentimiento nuevo o una manera nueva de ver algo, ¿sabes? O sea, siempre te encuentras con este sentimiento que nunca habías sentido o esta euforia tal vez de leer un poema porque te identificas con la persona a pesar de que tal vez no sea algo que tú hayas vivido, ¿no? O sea, puedes leer de la muerte de su familiar cuando tú nunca has perdido a nadie y a pesar de eso lo entiendes. Entonces encuentras realmente como algo nuevo porque compartes ese sentimiento con la persona, pero también muchas veces los poemas nos hacen recordar a personas o sucesos que hemos vivido. Y al final te termina dando, vaya, otra perspectiva de algo que no no lo veías de esa manera, simplemente ayuda más como a fluir, no sé. Sí, aparte, por ejemplo, o sea, yo siempre he dicho, no es blanco o es negro, o sea, no es como que recuerdas o aprendes, hay como una escala de grises como muy hermosa en medio, ¿sabes? Entonces puede ser una combinación de ambos. Pero bueno, tengo una duda que siempre me ha surgido porque yo tenía un profesor en la secundaria que decía que esto era arte y esto no es arte. Y creo que hay una línea muy delgada en eso. Pero enfocándolo hacia la poesía, ¿qué define? O sea, ¿la poesía tiene reglas? ¿Hay algo que diga que esto es poesía y esto no es poesía? Poesía. Bueno, yo creo que tiene bases, no como tal reglas. Creo que pues para escribir poesía tiene que haber un sentimiento, obviamente. Algo que quieras expresar, pero tiene que ser un sentimiento, ¿no? Obviamente puede ser un tema de cualquier tipo. Incluso hay poemas sobre la ciencia, poemas sobre la muerte, poemas sobre todo tipo. Yo creo que esa sería la única regla básica para que escribas un poema, ¿no? Que tenga obviamente una estructura, que tenga un inicio y un final, que tenga coherencia, tal vez como cualquier tipo de escrito. Pero más allá de eso, o sea, lo único que no tiene ningún escrito que tiene la poesía es la intención de expresarte un sentimiento que transmite otra persona. O sea, te está expresando algo que no es como plano, ¿no? O sea, puedo transmitirte yo un sentimiento a ti. Entonces siento que eso es lo único importante que podría ser la regla básica para escribir poesía. O sea, dirías que todo nace desde unos cimientos que sería, vaya, una emoción o algo que quisieras transmitir. Exactamente, Sí, más que nada transmitir. lograr transmitirlo, ¿no? Vale. Y voy a finalizar este ciclo con la última pregunta. ¿Cómo llegó la poesía a tu vida? ¿Te acuerdas cómo fue? Pues siento que yo en un punto idealizaba muchísimo lo que tenía que ver el amor, pero desde la perspectiva como de cuentos de hadas, ¿no? O sea, sentía yo que iba a llegar un príncipe y me iba a salvar, ¿no?
Y siento que cuando me bajé de mi nube, o sea, cuando toqué fondo, fue cuando me empecé a dar cuenta de que había tantas perspectivas de ver el amor, tantas perspectivas de ver la vida, tanto que tenía que aprender, que yo sentía que ya lo sabía todo, que pues sí, o sea, literal me bajaron de mi nube, ¿no? O sea, siento que ahí es cuando te empiezas a cuestionar de todo y fue cuando empecé a escribir. O sea, fue cuando empecé a decir, wow, o sea, esto que siento lo tengo que plasmar en algo y tienen que ser letras, porque puedo pintar, o sea, he pintado cosas tan abstractas que ni siquiera entiendo qué es lo que he pintado, ¿no? Pero nunca he escrito algo que no haya entendido. O sea, siempre entiendo lo que escribo porque siento que algo de mí está hablando que quiere salir y quiere ser expresado. Entonces, siento que tuve que haber tocado fondo para haber conocido la poesía en mi vida. O sea, tuvo que haberme pasado algo que marcó mi vida de una manera tal vez al principio negativa, pero como decíamos hace rato, ¿no? O sea, siento que el dolor es una parte fundamental del aprendizaje en la vida humana, ¿no? ¿Y cuál fue ese primer acercamiento? ¿Te acuerdas? ¿O siempre fue desde chiquitas? Era algo que ya venía, supongo. No, yo siento que antes escribía cartas muy lineales, como de te quiero a mi mamá, por ejemplo. Claro. Te quiero, te deseo lo mejor. O sea, siempre con frases que yo oía y yo solamente repetía. Nunca era algo que yo escuchaba dentro de mí. Y llegó un punto en el que yo siento que tuve un sentimiento tan fuerte que mi manera de no encapsularlo, sino de entenderlo, o sea, de tal vez como si fuera un rompecabezas, de armarlo, era así, o sea, escribiendo, ¿no? O sea, siento que fue el momento en el que dije, siento que tengo que plasmar esto que siento que es muy fuerte, y cuando lo leí fue como si hubiera terminado de armar el rompecabezas, y siento que ahí fue la parte de mi vida en la que comprendí que tal vez la poesía va más allá de solamente palabras. Wow. Qué gran pensamiento. O sea, justo como nos remontamos hace tiempo que grabamos, se trata de sentir, no se trata de ser profesional en el sentido de saber estructuras, se trata de sentir primero que nada. O sea, algunos te pueden decir, como nuestro maestro, no es malo, o sea, yo lo conozco, o sea, pero su estructura es muy de que cuadrada, en el sentido de que esto es arte, pero no realmente, o sea, es tu opinión y es el sentimiento que a ti te evoca, entonces viene más de ahí. Ahora, algunos artísticos ya se imaginarán que vamos a la sección de recomendados. Sin embargo, este episodio es especial porque tenemos algo nuevo, algo que simplemente sentía que esta es la ocasión perfecta, porque bueno, tenemos una poeta increíble como Sheila Naya, entonces, ¿qué mejor para aprovecharlo en este momento? Entonces, hicimos los dos un poema dedicado a lo que es la poesía para nosotros, o lo que evoca como tal la poesía. Bueno, pues, o sea, Nico me pidió que escribiera un poema sobre lo que para mí es la poesía, y al principio llevaba, de hecho, le comentaba que llevaba mucho tiempo sin escribir, entonces yo creo que un mesecito o dos. Esto es lo primero que he escrito. Y bueno, dice así. Yo creo que la poesía va más allá del alma. Un día un poeta dijo, llamaron alma a lo que no pudieron explicar del cuerpo, y llamaron poesía a lo que no pudieron explicar del alma. He así, la poesía es una lengua muy difícil de hablar. No cualquiera tiene el don de expresar con palabras lo que al corazón hace sonar. Es algo que tienes que llevar en las venas, ya sea el amargor de un corazón roto o la dulzura de un primer beso. Muchas cosas explotan a un poeta, inclusive la muerte, como a Allan Poe. Los poetas decidimos tomar lo que sucedió y transformarlo en arte para ser exhibido, para ser disfrutado. Es perpetuo, porque dura para siempre, ya sea amor, dolor, tristeza o felicidad. Transmitir eso al oyente es un arte digna de apreciación. Muchas gracias. Qué manera más linda de expresar el sentimiento que es la poesía como tal. El mío está un poco menos estructurado, pero igual lo voy a leer. Date. Empezando aquí. El título es No hay quien cuando es poeta. No hay quien pueda quitar las lágrimas a un poeta, porque las comparte dentro de sus versos. No hay quien pueda quitar el alma y corazón a un poeta, porque están impresos en tinta, escritos en grafito, mecanografiados en papel, guardados en estanterías y en la mente y corazón de sus lectores. No hay quien pueda arrebatar a los poetas la magia más pura de poder saborear la vida dos veces. La vida en el momento y en retrospectiva. Poder ver el pasado dentro de un cristal de nostalgia y comprobar que sigue siendo igual de puro. No hay quien pueda ser un poeta si no tiene el valor de compartir su alma. Wow, me encantó. Un aplauso. Muchas gracias. Y bueno, ahora dicho estos bellos poemas,
Una disculpa, artísticos, yo no voy a decir un poema, pero si quieren tener este episodio el sábado, yo soy el que los edito. Claro, no me dio tiempo. Y ya yéndonos a la parte final de este episodio, nos vamos a la sección de recomendados. Rápidamente, Cheryl, te explicamos lo que es la sección de recomendados. En esta sección vas a decir algo que sea un tipo de arte, que puede ser, esto es raro, un restaurante, o puede ser también una canción, una película, un libro. Un poema. Un poema. O puede ser algo que te transmite mucho y quieras compartirlo con los demás. Porque se trata de compartir. También creo que eso es lo que es el arte como tal. ¿Gustas empezar tú? No estoy viendo la hora, estoy viendo el poema. Es que lo tengo de fondo de pantalla en mi reloj. Mi poema, o sea, lo que yo a mí me gustaría recomendar es un poema de Pablo Neruda. De hecho, todos los poemas de Pablo Neruda a mí me encantan. Siento que es un hombre que realmente lo lastimaron tanto que aprendió demasiado lo que realmente para él es el amor. Y siento que, obviamente, como te comentaba, yo siento que aprendemos mucho más del sufrimiento que tal vez de las cosas buenas, porque es lo que más cuesta superar y lo más difícil que es, ¿no? Entonces, este poema a mí me encanta porque te los voy a leer. Entonces te das cuenta que no es quien te mueve el piso, sino quien te centra. No es quien te roba el corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. Evoca mucho. Qué gran recomendación, sí. Gracias. Igual creo que también da este paso para que se dé una pasada por las obras de Pablo Neruda, por ejemplo. O sea, creo que yo no he leído mucho de él. Perdóname, Cheryl, pero pues sí, creo que las personas que estén interesadas en ese tipo de poemas, dense una pasada por las bastantes poemarios que tiene, me parece. Y se me hizo buenísimo que llega y es súper corto y conciso. Exactamente. Pero me gustan las rimas con sarcasmo y con evocación, ¿sabes? Y que la brevedad no es limitante. Exactamente. O sea, es un poema realmente que cabe en un reloj y a pesar de eso puede transmitir mucho más que un abecedario. No mames, voy a poner esa frase en mi cabecera en la cama. No seas un mamón, qué buena frase. Pero bueno, ¿gustas tú? No. Yo siempre empiezo porque... Ok, déjame empezar entonces. Hoy les voy a recomendar Como agua para chocolate de Laura Esquivel. ¿Qué pasaría si tus emociones pudieran ser transmitidas a través de tu comida? Cambia todo. O sea, si podríamos que mi sentimiento de tristeza lo podría pasar a algo que te haya hecho y te lo doy a ti y empiezas a llorar descontroladamente. Cambiar el rumbo de la historia en general es un poder que se me hace que no muchos, o sea, es una premisa extraña, pero creo que eso de ahí viene la belleza de Como agua para chocolate. Es poético, es hermoso, es extraño, es gracioso y creo que engloba muchas cosas. Me encanta ese libro, de verdad. Dense una leída por ahí. Y pues bueno, esa es mi recomendación. Dale ya. Qué buena recomendación, por cierto. Gracias. Yo vengo recomendando otra trilogía, como hace 2 episodios, que es de Los 3 colores de Kieslowski. No sé si la han visto. Sí. Es una película... Son 3 películas que hablan de un desamor, que simplemente son buenísimas. Están súper bien hechas. Y creo que son de los 90s, creo. Sí. Y véanlas. Están en Movie. Bueno, gracias artísticos por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por ser tan apasionada por el arte. Y sí, muchas gracias por estar aquí. Creo que no hay palabras que digan. Lo agradecemos que estamos por haberte tomado este tiempo, por haber venido a grabar con nosotros. Sí, muchísimas gracias. ¿Gustas decir algo antes de acabar? No, pues que muchas gracias por haberme invitado. A mí siempre me ha gustado la poesía. Nunca voy a negar una oportunidad para poder hablar de esto que tanto me apasiona. Y pues obviamente que siento que si se pueden dar la oportunidad realmente de sentir las cosas mediante las palabras y escribirlas, transmitirlas y leerlas, que lo hagan, porque realmente hay muchas emociones reprimidas que los seres humanos no sabemos transmitir porque nunca nos han enseñado cómo. Que créanme que la poesía es una manera de entenderlas. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar, gracias por disfrutar este episodio, gracias por estar aquí. Gracias por decir gracias. Exactamente, perdón. Gracias mucho. Bueno, siempre hay que estar agradecidos finalmente, entonces, gracias a ustedes, público. Ya llegamos a 100 suscriptores, creo que ya desde hace un poco, pero ya es una celebración que se tiene que hacer. Entonces, nada, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y bueno, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Puta madre, dijo. Hasta luego. Ahora sí, pícale a grabar. ¡Ah, verga! ¿Qué? No te